Durante años corrí tras manifestaciones extraordinarias, buscando señales espectaculares que validaran mi ministerio. Organizaba reuniones esperando que cayera fuego del cielo, oraba fervientemente por sanidades dramáticas, y medía el éxito de mis campañas por la cantidad de fenómenos sobrenaturales que ocurrían. Pero había algo profundamente equivocado en mi enfoque, algo que me mantenía frustrado y espiritualmente vacío a pesar de ver a miles responder al llamado del Evangelio. La revelación llegó durante una crisis personal devastadora. Después de meses buscando una intervención milagrosa para un problema familiar que me consumía, me di cuenta de que había perdido de vista el milagro más grande de todos, la transformación silenciosa pero radical que Dios obra en el corazón humano cada vez que alguien pasa de muerte a vida. Había estado tan obsesionado con lo espectacular que ignoré lo esencial. Hoy quiero compartir contigo la confesión más difícil pero liberadora de mi vida ministerial. Te revelaré por qué dejé de perseguir milagros externos y cómo encontré un poder mucho mayor en la simplicidad del Evangelio puro. Descubrirás que el verdadero poder de Dios no siempre viene con fuegos artificiales celestiales, sino en la transformación gradual pero permanente de vidas que encuentran a Cristo. Esta verdad revolucionó mi predicación, multiplicó mi efectividad evangelística, y me enseñó que los milagros más poderosos ocurren en el silencio del corazón cuando el Espíritu Santo convence de pecado y lleva a una persona a los pies de Jesús. Capítulo 1. La trampa de lo espectacular, mi búsqueda equivocada. Al inicio de mi ministerio, estaba convencido de que el poder de Dios se manifestaba principalmente a través de eventos extraordinarios que dejaran a las multitudes sin aliento. Planificaba mis campañas evangelísticas esperando sanidades instantáneas, liberaciones dramáticas y manifestaciones sobrenaturales que sirvieran como credenciales divinas de mi autoridad ministerial. Creía sinceramente que mientras más espectacular fuera una reunión, más gloria recibía Dios y más vidas se transformaban. Esta mentalidad me llevó a una búsqueda frenética de lo sobrenatural visible. Estudiaba los ministerios de otros evangelistas famosos por sus milagros, adaptaba mis oraciones para pedirle a Dios intervenciones dramáticas, y secretamente me sentía inferior cuando mis reuniones transcurrían sin fenómenos extraordinarios. Desarrollé una teología que prácticamente demandaba que Dios validara mi ministerio con señales y prodigios constantes. La presión de esta expectativa se volvió asfixiante. Comencé a evaluar el éxito de cada campaña no por las conversiones genuinas o el crecimiento espiritual de los nuevos creyentes, sino por la cantidad de eventos sobrenaturales que podía reportar. Esta perspectiva distorsionada me alejó gradualmente del mensaje simple pero poderoso del Evangelio, llevándome a complicar la predicación con fórmulas para obtener milagros y métodos para activar el poder de Dios. El punto de quiebre llegó cuando me di cuenta de que estaba más emocionado por los fenómenos extraordinarios que por las almas que encontraban salvación en Cristo. Había perdido de vista que el mayor milagro que Dios puede realizar es tomar a un pecador muerto espiritualmente y darle vida eterna. Mi obsesión con lo espectacular había eclipsado mi amor por las almas y mi pasión por ver personas reconciliadas con su Creador. La ironía más dolorosa era que mientras más perseguía milagros externos, menos experimentaba el poder transformador de Dios en mi propia vida. Estaba tan ocupado siendo un showman espiritual que había descuidado mi propia relación íntima con Cristo. Mi vida de oración se había convertido en una lista de peticiones por manifestaciones sobrenaturales en lugar de ser una comunión amorosa con mi Salvador. Había caído en la trampa de buscar los dones más que al dador, las bendiciones más que al bendecidor. Esta búsqueda equivocada no solo afectó mi efectividad ministerial, sino que también creó expectativas irreales en las personas que asistían a mis reuniones. Muchos comenzaron a medir su fe por los milagros que recibían en lugar de anclarla en la obra terminada de Cristo en la cruz. Inadvertidamente,
Había contribuido a crear una espiritualidad superficial que dependía de experiencias emocionales en lugar de la transformación profunda del carácter que produce el Evangelio. Capítulo 2. El milagro invisible, redescubriendo la conversión genuina. La transformación en mi perspectiva ministerial comenzó cuando presencié la conversión de un hombre llamado Thomas durante una de mis campañas en Chicago. No hubo sanidades dramáticas esa noche, ni manifestaciones sobrenaturales visibles, solo la predicación simple del Evangelio sobre la necesidad del hombre de salvación y el amor de Cristo por los pecadores. Sin embargo, lo que ocurrió en el corazón de Thomas fue el milagro más extraordinario que había presenciado. Thomas era un alcohólico empedernido que había perdido su familia, trabajo y dignidad debido a su adicción. Llegó a la reunión no buscando un milagro, sino simplemente refugio del frío de la noche. Durante mi predicación sobre el amor incondicional de Dios, vi lágrimas corriendo por su rostro curtido mientras el Espíritu Santo obraba silenciosamente en su corazón endurecido. Al final de la reunión, se acercó al altar no pidiendo sanidad física, sino clamando por perdón y una nueva vida en Cristo. La transformación de Thomas no fue instantánea ni espectacular para los ojos humanos. Durante las siguientes semanas, luchó con su adicción, batalló con tentaciones, y enfrentó las consecuencias de años de decisiones destructivas. Pero algo había cambiado fundamentalmente en su interior. Tenía hambre por la palabra de Dios, buscaba oración y compañerismo cristiano, y demostraba un amor genuino por otros que también luchaban con adicciones. Observar el proceso de transformación gradual pero radical en la vida de Thomas me ayudó a entender que había estado buscando el poder de Dios en los lugares equivocados. El verdadero milagro no era cambiar circunstancias externas, sino transformar corazones humanos desde adentro hacia afuera. La conversión genuina es el fenómeno sobrenatural más extraordinario del universo. Dios toma a una persona espiritualmente muerta y le da vida eterna, cambia su naturaleza, y la adopta como hijo. Comencé a estudiar las Escrituras con nueva perspectiva, buscando entender cómo Dios manifiesta su poder a través de la conversión. Descubrí que Jesús celebraba más la conversión de un pecador que cualquier milagro físico que realizara. Los ángeles en el cielo se regocijan más por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. El énfasis bíblico estaba claramente en la transformación espiritual más que en las manifestaciones físicas. Esta revelación revolucionó mi predicación. En lugar de orar por milagros antes de cada reunión, comencé a clamar por convicción de pecado y corazones abiertos al Evangelio. Dejé de evaluar el éxito de mis campañas por los fenómenos extraordinarios y empecé a enfocarme en la calidad de las conversiones y el seguimiento posterior de los nuevos creyentes. Descubrí que cuando ponía toda mi energía en predicar a Cristo crucificado con simplicidad y poder, el Espíritu Santo obraba de maneras más profundas y duraderas. Capítulo 3. La fuerza silenciosa, el poder del Evangelio simple. Después de años complicando el mensaje de salvación con fórmulas para obtener milagros y métodos para activar el poder divino, regresé a la simplicidad radical del Evangelio puro. Descubrí que había una fuerza extraordinaria en predicar directamente las verdades fundamentales. Todos hemos pecado, merecemos juicio eterno, pero Dios nos amó tanto que envió a su Hijo a morir en nuestro lugar, y cualquiera que cree en Él recibe vida eterna. Esta simplicidad no era simplismo teológico ni superficialidad espiritual. Era la destilación de la sabiduría divina en conceptos que cualquier persona, sin importar su educación o trasfondo, podía entender y responder. Cuando eliminé las complicaciones y me enfoqué en comunicar estas verdades con claridad y pasión, comencé a ver un poder diferente manifestándose en mis reuniones, el poder de convicción que trae el Espíritu Santo cuando la palabra de Dios es predicada fielmente. El Evangelio simple tiene una autoridad inherente que no depende de nuestra habilidad retórica ni de manifestaciones sobrenaturales externas.
cuando proclamamos que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, estamos anunciando el evento más poderoso de la historia humana. Esta declaración lleva consigo el poder de Dios para salvación, como escribió el apóstol Pablo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Comencé a notar que las conversiones más duraderas ocurrían cuando las personas entendían claramente su condición pecaminosa, la imposibilidad de salvarse a sí mismas, y la provisión completa que Dios había hecho en Cristo. No necesitaban experiencias místicas ni manifestaciones sobrenaturales para validar su fe, necesitaban entender y creer las verdades simples pero profundas del Evangelio. La fe, descubrí, viene por el oír la palabra de Dios, no por presenciar fenómenos extraordinarios. Esta aproximación simple pero poderosa también liberó a las personas de la presión de buscar constantemente experiencias emocionales para confirmar su salvación. Podían descansar en las promesas objetivas de Dios reveladas en su palabra, sabiendo que su seguridad eterna no dependía de sentimientos fluctuantes ni de milagros continuos, sino de la obra terminada de Cristo y su decisión de confiar en Él como Salvador. El poder del Evangelio simple se manifestaba no solo en las conversiones iniciales, sino en la transformación continua de aquellos que habían creído. Las personas que entendían claramente lo que Cristo había hecho por ellas desarrollaban una gratitud profunda que se traducía en cambios graduales pero radicales en su carácter, relaciones y propósito de vida. Este proceso de santificación, aunque menos dramático que los milagros instantáneos, era mucho más transformador y duradero. Aprendí que el Espíritu Santo usa el Evangelio simple como su herramienta principal para transformar vidas. No necesita que adornemos el mensaje con promesas de milagros o que creemos expectativas de experiencias sobrenaturales. El Evangelio mismo es suficientemente poderoso para convencer de pecado, revelar la gracia de Dios y producir fe salvadora en aquellos que están predestinados para vida eterna. Capítulo 4. Cuando Dios dice no, lecciones de oración sin respuesta. Una de las experiencias más dolorosas pero educativas de mi vida ministerial ocurrió cuando mi hijo menor enfermó gravemente y, a pesar de meses de oración fervorosa por su sanidad, Dios permitió que su condición empeorara. Esta crisis personal me forzó a confrontar mis expectativas sobre cómo Dios debería responder a nuestras oraciones y me enseñó lecciones profundas sobre su sabiduría y soberanía que nunca había entendido completamente. Durante esas noches largas y angustiosas junto a la cama de mi hijo, oré con toda la fe que pude reunir, reclamé promesas bíblicas de sanidad, y busqué el consejo de otros ministros que tenían reputación por sus oraciones efectivas. Ayuné, confesé todo pecado que pudiera estar impidiendo la respuesta divina, y llegué al punto de cuestionar mi propia fe cuando la mejoría esperada no llegaba. Era una prueba de fuego para todo lo que había predicado sobre el poder de Dios y la efectividad de la oración. La tentación más grande durante esa temporada fue interpretar la aparente falta de respuesta como evidencia de que Dios no me amaba o que había algo fundamentalmente defectuoso en mi fe. Había predicado a miles sobre la bondad de Dios y su disposición para sanar, pero ahora enfrentaba la realidad de que su voluntad a veces incluye sufrimiento que no entendemos y pruebas que preferiríamos evitar. Esta experiencia me humilló profundamente y me obligó a examinar si mi fe estaba realmente en Dios o en mi capacidad de obtener lo que quería de Él. Gradualmente, a través de largas horas de oración y estudio bíblico, comencé a entender que Dios responde todas nuestras oraciones, pero no siempre de la manera que esperamos o deseamos. Su no o espera pueden ser respuestas tan amorosas como su sí, especialmente cuando su perspectiva eterna ve consecuencias y beneficios que nosotros no podemos percibir. Aprendí que la oración efectiva no es una técnica para controlar a Dios, sino una expresión de confianza en su sabiduría suprema. Durante la enfermedad de mi hijo, presencié un milagro diferente al que había estado buscando, la transformación de mi propio corazón y el de mi familia a través del sufrimiento.
nuestra dependencia de Dios se profundizó, nuestro amor mutuo se fortaleció, y desarrollamos una compasión por otros que sufren que nunca habríamos adquirido en circunstancias fáciles. Dios estaba usando la prueba para hacer una obra en nosotros que era más valiosa que la sanidad física que habíamos pedido. También aprendí que algunas de las personas más poderosas espiritualmente que había conocido habían pasado por temporadas de oración aparentemente sin respuesta que las refinaron y profundizaron su fe. El apóstol Pablo oró 3 veces por la remoción de su aguijón en la carne, pero Dios respondió dándole gracia suficiente para vivir con la limitación. Job perdió todo lo que valoraba, pero a través de su sufrimiento desarrolló un conocimiento de Dios que era imposible adquirir en la prosperidad. Esta experiencia revolucionó mi predicación sobre la oración. Dejé de presentarla como una fórmula mágica para obtener lo que deseamos y comencé a enseñarla como una relación de confianza con un Padre Celestial que siempre actúa en amor, aunque no siempre entendamos sus métodos. El poder de la oración no radica en nuestra habilidad para convencer a Dios de hacer nuestra voluntad, sino en nuestra disposición para someternos a la suya con fe y gratitud. Capítulo 5. El verdadero avivamiento. Transformación desde adentro. Después de años organizando campañas evangelísticas enfocadas en crear atmósferas emocionales intensas que produjeran respuestas masivas, tuve que reconocer que muchas de las conversiones que celebraba eran superficiales y temporales. Las personas respondían al llamado del altar durante momentos de alta emotividad, pero pocas demostraban evidencia de transformación genuina en los meses siguientes. Esta realidad me forzó a reexaminar qué constituye un verdadero avivamiento y cómo Dios realmente cambia corazones humanos. El avivamiento auténtico, descubrí, no se mide por la cantidad de personas que responden en una reunión, sino por la profundidad y permanencia de los cambios que ocurren en sus vidas. Es un proceso que comienza con convicción genuina de pecado, continúa con arrepentimiento sincero, y se manifiesta en transformación gradual pero radical del carácter, prioridades y relaciones. Este tipo de avivamiento raramente es espectacular en sus inicios, pero sus frutos son duraderos y reproducibles. Comencé a enfocar mis esfuerzos evangelísticos en ayudar a las personas a entender profundamente su condición espiritual en lugar de simplemente emocionarlas para que tomen una decisión rápida. Dediqué más tiempo a explicar la naturaleza del pecado, las consecuencias eternas de la rebelión contra Dios, y la necesidad absoluta de un Salvador. Este enfoque resultó en menos respuestas inmediatas pero en conversiones mucho más sólidas y duraderas. El verdadero avivamiento también incluye la renovación espiritual de creyentes que habían caído en rutinas religiosas vacías o que habían comprometido su fe con los valores del mundo. Muchas de las transformaciones más poderosas que presencié ocurrieron en cristianos que redescubrieron la realidad de su relación con Cristo y experimentaron una renovación de su primer amor. Estos creyentes revitalizados se convertían en evangelistas naturales en sus propias esferas de influencia. Aprendí que el avivamiento genuino siempre produce hambre por la palabra de Dios, pasión por la oración, amor por la santidad y carga por las almas perdidas. Estas características no pueden ser manufacturadas a través de técnicas emocionales ni mantenidas por entretenimiento religioso. Son frutos naturales del Espíritu Santo obrando en corazones que han sido verdaderamente tocados por Dios. Una de las marcas más distintivas del avivamiento auténtico es que se extiende más allá de las reuniones organizadas hacia la vida cotidiana de las personas. Los hogares se transforman cuando padres y madres comienzan a vivir consistentemente los valores cristianos que profesan. Los lugares de trabajo se impactan cuando empleados cristianos demuestran integridad, honestidad y amor por sus compañeros. Las comunidades cambian cuando iglesias llenas de creyentes avivados se involucran activamente en ministrar a las necesidades físicas y espirituales de sus vecinos. También descubrí que el avivamiento real a menudo comienza con unos pocos individuos que desarrollan una hambre intensa por más de Dios en sus vidas personales.
Estos núcleos de avivamiento se dedican a la oración fervorosa, al estudio profundo de las Escrituras y a la búsqueda de santidad personal. Su ejemplo y testimonio gradualmente infecta a otros con la misma pasión espiritual, creando un efecto multiplicador que puede eventualmente transformar congregaciones enteras y comunidades. El poder que produce este tipo de avivamiento no viene de técnicas humanas ni de manipulación emocional, sino del Espíritu Santo obrando a través de la palabra de Dios en corazones que están genuinamente hambrientos por conocer y obedecer a Cristo. Es un poder silencioso pero irresistible que transforma vidas desde adentro hacia afuera, creando cambios que glorifican a Dios y bendecen a otros por generaciones. Capítulo 6. Milagros cotidianos. El poder en lo ordinario. La revelación más liberadora de mi transformación ministerial fue descubrir que Dios manifiesta su poder más consistentemente a través de circunstancias ordinarias que a través de eventos extraordinarios. Durante años había pasado por alto los milagros cotidianos que ocurrían constantemente a mi alrededor, la providencia divina que suplía necesidades justo a tiempo, la sabiduría que Dios daba para resolver problemas complejos, la paz sobrenatural durante crisis familiares, y la fortaleza divina para cumplir responsabilidades que excedían mis capacidades humanas. Comencé a documentar estos milagros ordinarios en mi vida personal y ministerial, y quedé asombrado por la frecuencia con que Dios intervenía de maneras sutiles pero poderosas. La provisión financiera para mis campañas evangelísticas llegaba a través de canales inesperados pero naturales. Las puertas se abrían para predicar en lugares donde había orado por acceso. Las personas correctas aparecían en el momento preciso para ayudar con necesidades específicas del ministerio. Estos eventos podrían ser explicados como coincidencias por observadores escépticos, pero para ojos de fe representaban evidencia clara del cuidado providencial de Dios. El poder en lo ordinario también se manifestaba en la capacidad divina para usar mi personalidad, trasfondo y experiencias naturales para alcanzar personas que otros ministros más educados o talentosos no podían tocar. Mi origen humilde y mi manera directa de comunicar resonaban con trabajadores, inmigrantes y personas sencillas que se sentían intimidadas por predicadores más sofisticados. Dios había diseñado mis limitaciones humanas como vehículos para su gracia, demostrando que su poder se perfecciona en la debilidad. Una de las manifestaciones más hermosas del poder divino en lo ordinario era la transformación gradual de familias que habían sido tocadas por el Evangelio. Presencié hogares que pasaron de ser ambientes de conflicto y disfunción a convertirse en oasis de amor, respeto mutuo y crecimiento espiritual. Estos cambios no ocurrían de la noche a la mañana, sino a través de un proceso de aplicación consistente de principios bíblicos en las interacciones diarias entre esposos, padres e hijos. El poder en lo ordinario también incluía la capacidad divina para usar conversaciones casuales, actos de bondad aparentemente insignificantes, y testimonios simples para plantar semillas del Evangelio en corazones preparados. Muchas de las conversiones más genuinas que presencié comenzaron no en reuniones evangelísticas masivas, sino en encuentros ordinarios donde creyentes compartieron naturalmente lo que Cristo significaba para ellos. El Espíritu Santo tomaba estos momentos aparentemente comunes y los usaba para iniciar procesos de transformación eterna. Aprendí que desarrollar sensibilidad hacia el poder de Dios en lo ordinario requería cultivar una perspectiva de fe que reconociera su mano en todas las circunstancias de la vida. Esto significaba orar por necesidades específicas con expectativa genuina, agradecer a Dios por provisiones que llegaban a través de medios naturales, y buscar oportunidades divinas en encuentros humanos aparentemente casuales. Esta mentalidad transformó mi experiencia diaria de un cristiano que ocasionalmente experimentaba intervenciones divinas a un hijo de Dios que vivía en constante comunión con un Padre Celestial activamente involucrado en todos los aspectos de su vida. El reconocimiento del poder en lo ordinario también cambió mi predicación de maneras fundamentales.
En lugar de crear expectativas irreales de manifestaciones sobrenaturales dramáticas, comencé a enseñar a las personas a reconocer y agradecer las múltiples maneras en que Dios ya estaba obrando en sus vidas cotidianas. Esta perspectiva producía una gratitud más profunda, una fe más estable, y una confianza más sólida en el carácter de Dios independientemente de las circunstancias externas. Capítulo 7. La humildad del siervo, poder a través de la rendición. El descubrimiento más transformador de mi jornada ministerial fue entender que el verdadero poder espiritual fluye únicamente a través de vasos humildes que han aprendido a disminuir para que Cristo pueda aumentar. Durante años había buscado el poder como si fuera algo que pudiera adquirir, controlar o acumular para mi uso personal, sin entender que el poder de Dios solo se manifiesta a través de siervos que han muerto completamente a sus propias ambiciones y deseos de grandeza. Esta revelación llegó durante una temporada de crisis ministerial cuando varios líderes cristianos prominentes cayeron en escándalos morales que sacudieron mi confianza en el ministerio organizado. Al reflexionar sobre sus caídas, me di cuenta de que todos habían comenzado como siervos humildes pero gradualmente habían permitido que el éxito ministerial inflara su orgullo y los alejara de la dependencia simple en Dios que caracterizaba sus primeros años de servicio. Comencé a examinar mi propio corazón con brutal honestidad, preguntándome si estaba sirviendo a Cristo o simplemente usando su nombre para construir mi propia reputación ministerial. Descubrí motivaciones mixtas que me avergonzaron profundamente, disfrutaba la admiración de las multitudes, me sentía orgulloso cuando otros ministros respetaban mi trabajo, y secretamente competía con evangelistas más exitosos por reconocimiento y oportunidades ministeriales. Estas actitudes carnales estaban contaminando mi servicio y limitando la manifestación del poder divino a través de mi vida. La solución no era simplemente confesar estos pecados y continuar como antes, sino experimentar una muerte genuina al ego que permitiera que Cristo viviera y obrara a través de mí sin la interferencia de motivaciones egoístas. Esto requirió un proceso doloroso pero liberador de renuncia a mis derechos personales, expectativas de reconocimiento y deseos de control sobre los resultados de mi ministerio. Tuve que aprender a trabajar con la misma pasión pero sin apego emocional a los frutos, sabiendo que la responsabilidad por los resultados pertenecía completamente a Dios. Esta humildad genuina no era una actitud de falsa modestia o autodesprecio, sino un reconocimiento realista de mi total dependencia de Dios para cualquier cosa de valor eterno que pudiera lograr. Significaba predicar con la misma urgencia pero sin presión personal de producir respuestas, orar por los perdidos con la misma fervencia pero sin ansiedad sobre si Dios respondería de acuerdo a mis expectativas, y ministrar a otros con el mismo amor pero sin necesidad de que ellos me validaran o apreciaran. El resultado de esta rendición profunda fue paradójico. Mientras menos buscaba poder para mí mismo, más experimentaba el poder de Dios fluyendo a través de mi ministerio. Las personas comenzaron a responder no a mi personalidad o habilidades retóricas, sino al Cristo que se manifestaba a través de un vaso rendido. Mi predicación adquirió una autoridad diferente que venía no de confianza en mis propias capacidades, sino de la certeza de que estaba entregando un mensaje que Dios mismo había puesto en mi corazón. La humildad del siervo también me libró de la carga imposible de intentar mantener una reputación ministerial perfecta. Pude confesar públicamente mis errores, pedir perdón cuando era necesario, y admitir las limitaciones de mi entendimiento sin temor de perder credibilidad. Esta transparencia genuina, lejos de debilitar mi ministerio, lo fortaleció porque las personas podían relacionarse con un siervo de Dios que luchaba con las mismas tentaciones y desafíos que ellos enfrentaban. Aprendí que el poder más grande que un ministro puede experimentar es la libertad de servir sin agenda personal, predicar sin necesidad de validación humana, y amar sin expectativa de reciprocidad.
Esta liberación solo viene a través de una muerte completa al ego y una resurrección a una nueva vida donde Cristo verdaderamente es todo y nosotros no somos nada excepto instrumentos dispuestos en sus manos omnipotentes. Conclusión. Hermano, después de décadas predicando a millones y presenciando transformaciones que solo Dios puede realizar, puedo confesarte con absoluta certeza que el poder más extraordinario del universo no se encuentra en manifestaciones espectaculares que impresionen a las multitudes, sino en la obra silenciosa pero radical que el Espíritu Santo realiza cuando un pecador pasa de muerte a vida eterna a través de la fe en Jesucristo. Durante años corrí tras señales y prodigios, buscando validación ministerial en eventos sobrenaturales dramáticos, sin entender que tenía acceso constante al milagro más asombroso de todos, la capacidad de Dios para transformar corazones humanos empedernidos por el pecado y darles nueva vida en Cristo. Cuando dejé de obsesionarme con lo espectacular y regresé a la simplicidad poderosa del Evangelio puro, descubrí una autoridad y efectividad que superaba todo lo que había experimentado anteriormente. El Evangelio simple, predicado con amor genuino por las almas perdidas y dependencia total en el Espíritu Santo, lleva consigo el poder de Dios para salvación. No necesita ser adornado con promesas de milagros físicos ni presentado con técnicas emocionales manipuladoras. La verdad de que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó victorioso tiene autoridad inherente para convencer de pecado, revelar la gracia divina y producir fe salvadora en aquellos que están destinados para vida eterna. Si has estado buscando el poder de Dios en lugares equivocados, obsesionándote con experiencias extraordinarias mientras pasas por alto la obra constante de su gracia en tu vida cotidiana, te animo a regresar a lo fundamental. El poder que necesitas para vivir victoriosamente y servir efectivamente ya está disponible a través de tu relación con Cristo, la autoridad de su palabra, y la presencia del Espíritu Santo que habita en ti como creyente. Deja de medir tu fe por los milagros que recibes y comienza a anclarla en las promesas inmutables de Dios reveladas en las Escrituras. Encuentra tu identidad no en las experiencias sobrenaturales que puedas tener, sino en tu posición como hijo adoptado del Dios Altísimo, redimido por la sangre de Cristo y destinado para gloria eterna. Este fundamento sólido te dará estabilidad en las tormentas y gozo constante independientemente de las circunstancias externas. Y si Dios te ha llamado a servir en su reino, hazlo con humildad genuina, reconociendo que cualquier cosa de valor eterno que logres será resultado de su poder obrando a través de ti, no de tus habilidades naturales o técnicas ministeriales. Rinde completamente tu agenda personal, busca su gloria por encima de tu reconocimiento, y confía en que Él producirá frutos duraderos a través de tu obediencia fiel, aunque no siempre veas los resultados inmediatamente. El verdadero avivamiento que nuestro mundo necesita desesperadamente no vendrá a través de espectáculos religiosos ni eventos sobrenaturales masivos, sino a través de creyentes ordinarios que han sido transformados extraordinariamente por el Evangelio y viven esa realidad con autenticidad en sus hogares, trabajos y comunidades. Sé uno de esos creyentes, y observa cómo Dios usa tu vida rendida para tocar otras vidas con el mismo poder transformador que ha obrado en ti.